tardes a todos. En principio quiero agradecer a la doctora Ana Pereiro, que es quien me invitó a participar de estas jornadas. Quiero augurarle al doctor Goldman una exitosa presidencia de la AES y agradecerle a Facundo que tuvo que auxiliarnos a último momento. Gracias a Dios, Maximiliano, mi compañero de panel, ha expuesto algunas cosas que constituyen un aporte grande y preliminar a lo que vamos a decir. Él dijo, se preguntó si este tema de la tormenta perfecta, las nuevas tecnologías y los nuevos derechos son algo nuevo. Yo también me lo pregunto. ¿Son nuevos? No. Está todo inventado, decía mi abuelo. Los derechos estuvieron siempre. Y en el marco de protección que nosotros tenemos que dar, yo como representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, única reconocida con el estatus A por Naciones Unidas, tengo que decir que en ese marco de protección tenemos los tratados internacionales. ¿Son nuevos los tratados? No. Los primeros tratados que ocurrieron después de la posguerra, que fueron uno vinculado más a los temas políticos y otro a los temas económicos, sociales, de 1966, si no recuerdo mal, hicieron que se estructurara una protección de los derechos y un marco referencial para todo el mundo a los que hoy adhirieron 193 países. Esos tratados, ¿cuándo los recepta Argentina? Cuando modifica en 1994 la Constitución Nacional. ¿De qué modo? A través del artículo 75, inciso 22, cuando dice que los tratados que allí incluye, más todos los otros que Argentina recepte y ratifique el Congreso, también van a ser obligatorios, de cumplimiento obligatorio. ¿Y de qué habla? De derechos humanos. Esto es importante por lo siguiente, porque ustedes habrán visto que básicamente la Constitución no se refiere al derecho a la salud como un derecho en particular, muy desarrollado, específico. Habla de usuarios y consumidores, lo cual es bastante relativo. Nosotros somos en algunos casos beneficiarios de derechos de la salud, no solo usuarios y consumidores, que da una idea de una cuestión un poco más comercial que una cuestión social. Entre los tratados que han adquirido jerarquía constitucional, que ya sabemos que los tenemos que cumplir todos, siempre, en todo momento debemos recurrir a ellos, recién cuando se reforma la Constitución en el año 94, aparece el artículo 86 que crea la figura del defensor del pueblo y de la nación, y ahí le dice, usted se va a encargar de garantizar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque un año antes había salido la ley que creó el defensor del pueblo y de la nación, pero solo a los efectos de controlar a la administración pública nacional por actos, hechos u omisiones. Entonces, cuando viene el artículo 86, da una vuelta a esta página, se ayorna con los derechos humanos y dice, no, señores, esto va a ser de esta otra manera. Para darles un ejemplo de tratados que no están contemplados por el artículo 75, inciso 22, pero que han sido ratificados con posterioridad, uno es el de discapacidad y otro es el Convenio Marco del Tabaco. ¿Qué pasa con el Convenio Marco del Tabaco? El gobierno en el 2003 firmó el Convenio Marco del Tabaco. Ahora, el Congreso Nacional desde el 2003 hasta ahora tiene una deuda importante porque no ha ratificado el Convenio Marco del Tabaco. Más allá de todos los esfuerzos que se hacen para dictar una ley o dictar leyes que puedan regular ciertos aspectos, el etiquetado, el envase, si ponen el chico con un respirador, el señor que tiene el labio con un problema, o lo que sea, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo a la que concurrimos, seguramente muchos de ustedes, presenta el problema del tabaco, del consumo del tabaco y también el vapeo, como una cuestión fundamental. Y
ante esa falta de ratificación por parte del Congreso, que no tiene muchas explicaciones más que determinados miedos y tabúes que hay con respecto al fondo del tabaco, algunas provincias productoras que creen que van a quedarse sin trabajo. En lugar de pensar en la reconversión de esas industrias, están pensando en, digamos, en conservar esa especie de cotos, de reinos, y así estamos nosotros expuestos a través de Naciones Unidas y de las reuniones de esto que hacen los países para decirnos qué nos falta, qué hicimos, qué no hicimos. Cada vez que hay una reunión de este estilo, dice, Argentina no ratificó el convenio marco del tabaco, bueno, entre otras exigencias. Pero esto nos lleva un poco en el camino de las libertades que tenemos como personas, yendo al ámbito específico de los derechos humanos, y a otros derechos. Nosotros tenemos libertades, por ejemplo, de controlar nuestro propio cuerpo, de tener una vida sexual determinada, de no someternos a determinados tratamientos médicos. Esos son libertades, pero los derechos son los que debe darnos, de alguna manera, el Estado, a través de los distintos mecanismos, de los cuales muchos habló Maximiliano con muchísima claridad. El Estado, hay algunas cuestiones que no va a poder modificar. Mi genética no la va a poder modificar. Mi estilo de vida tampoco, pues si yo quiero fumar, voy a fumar. El Estado no me va a prohibir que fume. Pero sí va a tener que atenderme si estoy enferma. Si el tabaco a mí me produce un cáncer de pulmón, seguramente va a tener que atenderme. Esto es en contrario de algunos países que han dicho, bueno, usted se enfermó porque fumaba, yo no lo voy a atender, págueselo como usted pueda. Bueno, en este mundo y con la velocidad que vivimos, no solo las comunicaciones, sino con la información, de la manera que circula. Estamos hablando seguramente ahora acá y mucha gente que ni está cerca sabe que lo estamos haciendo, nos está escuchando, nos está criticando, está tuiteando, está haciendo todo este tipo de cosas. Junto con eso aparecen las nuevas tecnologías. Por eso quería destacar lo que dijo ya Maximiliano, para no reiterar, pero en las nuevas tecnologías hoy aparece una terapia, como bien se refirió al nusinersen, y ahora el que va a sacar Novartis para la misma patología, y ahí se va a armar flor de lío, porque la gente va a decir, bueno, el nusinersen ya quedó antiguo, quedó descartado por esta otra terapia que no sabemos absolutamente nada, por lo menos yo no soy médica, no lo sé. Entonces, no solamente eso, sino que todo este contexto de nuevas tecnologías debe apreciarse con un conjunto de situaciones que atraviesa la población. Las diferencias basadas en perspectiva de género, la violencia, los conflictos armados, la aparición de nuevas enfermedades permanentemente, la exportación e importación de enfermedades. Ustedes, la mayoría recordará que en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica hubo casos importados de sarampión, cuando nosotros hacía años que no teníamos sarampión. Entonces las enfermedades viajan, el Chagas, que antes era una enfermedad que se daba generalmente en el norte de nuestro continente, hay casos de Chagas en Estados Unidos, y la doctora Pereiro supongo que me va a apoyar en esto que estoy diciendo. Entonces, el derecho a la salud no se trata solamente de una persona sana, esto ya lo han dicho todos los organismos internacionales, sino que se trata de un derecho inclusivo y transversal, porque hoy no basta con estar sano o tener la aspirina si me duele la cabeza. Hay que tener trabajo, hay que tener un ambiente sano, hay que tener determinadas condiciones de vida dentro de una vivienda. Nosotros podemos tener una choza, que es nuestra vivienda, pero no nos da las condiciones de vida necesarias para que nosotros podamos mantener nuestra salud. Todo esto hace que nuestros derechos fundamentales se vean afectados o no. Yo quería tomar
para continuar con este contexto, algunas cositas que dijo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ustedes saben que la diferencia que tienen con el INDEC es que el INDEC mensura ingresos y la UCA mensura otras dimensiones, como la alimentación, los servicios básicos, la vivienda digna, el medio ambiente, lo que hemos dicho recién, acceso a la educación y empleo y a la seguridad social. Algunos números, que a todos les gustan los números, a mí no, pero lo repito por la duda. En 2017 los pobres estructurales eran el 16,7% de la población. Para 2018 ya teníamos 18,6% de la población. Y los no estructurales fueron del 9,9 al 12,7. ¿Cuál es la diferencia importante que aporta esta visión de la UCA? Es un enfoque basado en derechos. Ese es el enfoque que nosotros, como entidades de derechos humanos, como empresas prestatarias de servicios de salud, como hospitales públicos, como autoridades nacionales o provinciales, tenemos que tener. ¿Para qué hacemos todo esto? Para la gente. No lo hacemos para nosotros, para quedarnos de ministros o de secretarios de Estado o lo que fuese. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos datos, por lo menos para ubicarnos. La carencia de atención médica, la carencia de medicinas y la carencia de alimentos pasó del 26,6 al 28,2, tomando los mismos periodos en el año 2017-2018. Esto implica múltiples carencias, donde casi un 20% de la población queda excluida y en la marginalidad. Y así, vamos a desmitificar algunos números, pero en 2012 no teníamos 5% de pobres, teníamos 24,4%. En 2015 teníamos 27%. Y en 2018, lamentablemente para la medición, 31,3%, que es lo que surge del último informe de la Universidad Católica Argentina. O sea, 12.700.000 argentinos, de los cuales muchos son jóvenes y niños, son pobres, no tienen absolutamente nada. Esto me lleva a contarles que algunas cuestiones de la salud que nosotros tendríamos que manejar habitualmente están dadas por la disponibilidad, la accesibilidad económica, basada en el principio de equidad, acceso a la información y calidad, entre otros. Pero ¿es posible acceder a todo esto en estas condiciones? ¿Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder hacer que una madre tenga un embarazo normal, atendido, que el parto sea tratado si es que quiere, porque ahora puede elegir dónde, cómo y cuándo, de manera institucionalizada, si fuese así, y si es institucionalizado, si se van a respetar sus derechos? ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que ir siempre hacia adelante. El Estado tiene obligaciones que son progresivas y no regresivas. Y es importante esto, porque cuando facilita tecnologías, cuando facilita determinadas inclusiones, ya sea por vía de Conetec en este momento, por vía de ACNET el día de mañana, tiene que justificar que eso está basado en la salud pública, que eso es equitativo y que eso va a garantizar la justicia distributiva. Esto es la tarea que tienen las autoridades sanitarias, no solamente la autoridad sanitaria nacional, las autoridades sanitarias también locales, me refiero a provinciales y municipales en muchos casos, tienen que poder garantizar esto. Esto de la progresividad ya lo ha dicho la Corte en numerosos fallos. Se viene cumpliendo despacito. ¿Y qué se trataría? ¿Cuándo el Estado podría adoptar medidas regresivas? Las medidas regresivas no debería adoptarlas nunca, pero tiene que demostrar que ha agotado todos los recursos hasta su máxima expresión para poder decir, bueno, esto yo no lo puedo hacer. Están en una verdadera encrucijada, porque acá volvemos a lo que dijo Maximiliano en algún momento, el tema de los recursos económicos, el tema
de los recursos también humanos, el tema de infraestructura, pero creo que en Argentina, si nosotros nos dedicamos a respetar, a proteger y a cumplir, ya habríamos dado un gran paso adelante. Voy a adelantar un poquito. Voy a hablar de cuál es nuestra experiencia institucional, porque es bastante importante. Nosotros tenemos quejas vinculadas generalmente con obras sociales, empresas de medicina prepaga, con servicios que presta el Estado, con todo tipo de agentes vinculados con la sanidad. Lo que tratamos de hacer es evitar que el agua llegue al río. Es decir, hemos tenido quejas importantes de muchas provincias, porque a veces las quejas nos llegan de adentro del país hacia nosotros. Acá en la capital federal es mucho más difícil tener determinadas carencias de estas que hemos hablado, personal profesional, infraestructura y medios. Pero, por ejemplo, el incumplimiento del calendario nacional de vacunación. Todavía hay vacunas que no han llegado. El Estado no puede tirar por la borda un calendario nacional de vacunación, que si no recuerdo mal tiene 19 vacunas, porque la licitación, esto, lo otro, lo demás allá. Volvamos a lo que dijimos antes, siempre medidas progresivas, nunca regresivas, y todavía seguimos recibiendo información de provincias que no han podido completar calendario nacional de vacunación. Hay que preguntarse si la inclusión de nuevas tecnologías dadas por ciertos medicamentos pueden suplir la importancia que tiene el calendario nacional de vacunación. Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, por unos principios que por supuesto, que se llaman principios de París, nunca se van a reunir en Avellaneda, siempre se reúnen en París, debemos actuar como una especie de vínculo entre la sociedad, los organismos internacionales y el gobierno. Cuando nosotros le decimos al gobierno, señores, está faltando esto, nunca le decimos cómo lo tiene que hacer, le decimos, la gente está diciendo que su derecho está afectado porque está faltando esto. Usted resuélvalo, usted es el gestor, usted es quien tiene que poder resolver eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esos casos? En muchas situaciones emitimos recomendaciones que tienen que ser orientadas a la acción, es decir, específicas, mensurables, alcanzables, realistas y oportunas, porque tampoco podemos reclamar cualquier cosa a cualquier costo cuando esto no va a ser posible de cumplir. Yo no voy a poner al Estado en esa situación. Entonces, cuando realizamos estas recomendaciones, el Estado a veces no entiende muy bien si somos colaboradores críticos, que debemos serlo, pero también somos colaboradores en otro sentido. Estamos poniéndole, facilitándole la tarea. De la misma manera que Naciones Unidas nos facilita a nosotros el conocimiento de algunos problemas que el Estado expone, porque cuando le toca exponer, obviamente, a Naciones Unidas al Estado, le dice, cumplí con esto, cumplí con lo otro, cumplí con los incumplimientos, bastante poco. Entonces, ahí estamos nosotros, con los informes nuestros, que podrían decirse que se trata de informes sombra, pero que de alguna manera alertan al Estado y a los organismos internacionales de que en realidad no se ha cumplido del todo en algunos casos, se encuentra pendiente de cumplimiento, y toda esta presión internacional es interesante porque a nosotros nos da insumos para el trabajo. Lo hablábamos el otro día en una capacitación que tuvimos, y la verdad es que es importante saber qué nos está faltando. Y todo este material está a disposición, no está a disposición nuestro porque seamos una institución nacional de derechos humanos, sino porque está en las redes, está en Internet. Con respecto a algunas cosas que mencionó Maximiliano, si es que tengo tiempo todavía, quería hablar de una de las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación, que es
la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos intervinimos en esa situación, citados por el Tribunal Interviniente. Fue un caso sumamente conocido que lo inició una señora de Pergamino diciendo que no había vacunas. Esta es la típica enfermedad argentina huérfana. No hay una fiebre hemorrágica igual en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, necesitábamos continuar un programa de vacunas que se había hecho en un laboratorio, creo que era de origen militar en Estados Unidos, que la iba a dejar de fabricar porque no tenía ninguna, no tenía la fiebre hemorrágica. Entonces, ¿qué se hizo? Se mandó a capacitar gente a Estados Unidos, se le dio toda la logística. En el Instituto Maiztegui, yo lo vi, se fundó un laboratorio con la última tecnología para poder realizar este gran esfuerzo. Y finalmente la vacuna, después de casi 20 años, yo personalmente transité 10 años de ese proceso, que fue para adelante, después fue para atrás, o sea, medidas progresivas y medidas regresivas. No solamente se aprobó la vacuna, a la cual no le dieron ninguna ventaja por tratarse de una vacuna huérfana y para una enfermedad huérfana, sino que ANMAT le hizo transitar exactamente el mismo camino que hubiera transitado cualquier medicamento de cualquier laboratorio. Esto es evidentemente asimétrico. Los organismos nacionales, es decir, pertenecíamos todos o pertenecían todos los organismos al mismo rector, que era el Ministerio de Salud en ese momento, y uno decía una cosa, el otro decía otra. Los miembros de la sala que actuó en aquel momento, impecables, decían, pero ustedes no pertenecen todos al mismo organismo, ¿por qué uno dice una cosa y otro dice otra? Bueno, finalmente sale la vacuna, se aprueba, se incluye en el calendario nacional de vacunación, termina todo feliz el proceso y ahora parece que solo quedan 200.000 dosis a disposición de una población en riesgo de 5 millones de personas. Ha habido, no muchas, pero entre el año pasado y algunos decesos de personas no vacunadas. Miren la importancia que tiene el hecho de avanzar y no dar un solo paso atrás en los temas de salud. Nosotros tratamos de contribuir fuertemente en esto y como última cosa voy a apoyar lo que dijo Maximiliano también con relación al trabajo importante que hacen los laboratorios públicos y habría que incentivarlos muchísimo para continuar con ese trabajo. Y también otro tema que no quiero dejar escapar es el tema de la judicialización. La judicialización es un arma de doble filo. Nosotros, yo en particular, no voy a hablar de todos porque es imposible, no acuerdo con la judicialización, porque ¿quiénes acceden? ¿Todos a la judicialización? No. Acceden algunos y otros quedan igual que como estaban en un principio. ¿Y quiénes son los que no acceden? Las personas más vulnerables, las que tienen menos recursos, las que conocen menos los recursos. Entonces la judicialización es un aspecto que también debemos trabajar desde el punto de vista de la educación. Hay que educarnos en salud. Poder educar a los jueces, poder decir, señor, esto sí, esto no, sin perjuicio del derecho que tenemos cada uno de nosotros de poder demandar ante la justicia lo que creemos que nos hace falta. Pero realmente el decir que sí porque sí, el no tener los elementos técnicos y médicos para poder evaluar los pedidos, y ojalá la CNET cumpla en algún sentido, si bien no va a ser vinculante, en algún sentido esta función va a ser muy importante. Hay que educarnos en salud, entendiendo cada uno cuál es su función, pero transversalizando nuestro accionar. Nadie trabaja solo, nadie puede encerrarse y decir, no, yo hago esto solamente y no discuto nada. Bueno,
era más o menos, tengo un montón de cosas, pero para no extenderme más allá del tiempo que gentilmente me ha dado Facundo. Así que, bueno, muchas gracias a todos.